Bienvenidos, un gusto poder saludar a mis hermanos, nuevamente a poder estar en esta reunión de estudio, estas reuniones de clase que queremos compartir con cada uno de ustedes. Allí enviamos un saludo y queremos en la misericordia de Dios que cada uno de ustedes se encuentre bien. Allí podemos llegar mediante estas clases que queremos hacer para nuestros jóvenes, para nuestros niños, tan importante en cuanto a poder trabajar sobre esas generaciones que a veces son olvidadas ah, por el trabajo, el plantar, el regar, el poder brindar luz solar, así hablando en simbolismo sobre nuestros jóvenes, nuestros niños, que son las generaciones que vendrán. Generaciones que si no nos preocupamos en preparar, son generaciones que se perderán con el paso del tiempo. Eso es importante que lo podamos poner por obra y podamos meditar sobre este trabajo que a veces descuidamos. Mis queridos hermanos, vamos a compartir aquí, vamos allí, vamos a compartir, ok, ahí estamos. Vamos a tener entonces nuestra primera clase sobre este tema, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Por favor de podernos inclinar nuestro rostro donde estamos allí a poder arrodillarnos para tener una palabra de oración, ¿sí? Vamos a orar. Santo Padre, Santo Dios que estás en los cielos, agradecido Señor por las bendiciones que tú nos das en este día y al poder impartir estas clases para nuestros jóvenes y niños, que pueda ser guardado, tesorado en sus corazones, para ponerlos por obra, para que sean una base en su preparación. Gracias, Señor, te damos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos orado allí antes siempre de poder estudiar, poder encomendarnos a Dios, que enviará a su Santo Espíritu Eterno para imprimir, para dar inspiración y meditación sobre lo que estamos estudiando. Siempre es importante para poder ser dirigidos correctamente, ¿sí? Y más en esa lucha, en esa enseñanza que siempre hablamos de ese segmento de edad entre los jóvenes y niños, ¿m? De lo que cuáles sabe Satanás que debe obstruir su preparación, y entonces es muy complicado tanto para los padres poder prepararlo en el Señor. Ok, vamos a estar estudiando allí en esta clase que queremos compartir ustedes, que será nuestra primera clase sobre historia. Allí hemos notado posiblemente que debemos ahondar un poquito más sobre esto. Allí déjenme leer dos versículos muy importantes. Uno se encuentra en Daniel 2, capítulo 2, verso 21. Dice, Él es el que cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Déjenme compartir otro versículo más, allí pueden anotarlo. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos, señalado y sus límites de su habitación. ¿Ok? Estos versículos queríamos compartir con cada uno de ustedes, que allí los podamos tener. Ahí estamos. Y entonces, con estos versículos, es importante saber por qué vamos a tener esta clase de historia. Allí de algunos imperios que son importantes que nosotros conozcamos a nuestra tierna edad. Mis queridos jóvenes, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, podemos entonces tener esta clase, vamos a estar estudiando el imperio egipcio, ¿ok?
Cuando hablamos de Egipto, uno de los imperios que gobernó en la antigüedad, uno de los grandes imperios de la antigüedad, allí tenemos que situarnos que este gran imperio que tiene que ver con la profecía bíblica, allí nos vamos a situar específicamente en el continente africano. Allí en el continente africano, si a veces desconocemos cómo están determinados los continentes, siempre instamos y hemos aclarado en otros estudios que es importante poder tener ya sea un mapa mm, que hoy podemos conseguir A4 o A5, o todavía si podemos conseguir en un tamaño mayor, también sería beneficioso poder tener. Lo importante es que nos manejemos y hagamos hábito de poder situar los continentes y así luego sucesivamente entre los países, pero siempre específicamente apuntando a la historia bíblica. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, estudiamos en cuanto a Israel fue esclavo en Egipto, o las grandes proezas de cómo Dios libertó a Israel enviando 10 plagas sobre el imperio egipcio, entonces podamos entender dónde está situado y quién era realmente el imperio egipcio. Allí podemos ver en el mapa, en el norte, allí marcado con naranja, allí está situado lo que fue en la antigüedad el imperio egipto. No está determinado realmente lo que abarcaba. Allí podemos ver a nuestra mano derecha podemos ver, sí, los lugares específicos donde abarcaba ese imperio egipcio, que prácticamente cuando hablamos de Egipto, estamos hablando de el río Nilo y un río muy sagrado para este imperio. ¿Por qué era sagrado e importante el río Nilo? El río Nilo era importante por la riqueza que brindaba la vida que brindaba a todo Egipto, si entendemos el clima que hacía allí. La crecida del río Nilo se celebra con una festividad que se inicia el 15 de agosto. El Nilo tenía sus momentos donde tenía sus crecidas y esto era muy importante para el suelo a pesar de un clima muy rudo, que pegaba muy duro el sol, un clima de temperaturas elevadas por el día, allí podemos encontrar que ese suelo era rellenado, cuando había crecido el río Nilo, se llenaba tanto de arena, de limo y arcilla. Eso es muy importante luego para la agricultura. Aquí podemos ver los diferentes tipos en sería su mano izquierda de ustedes. Allí tenemos lo que es la diferencia entre la grava, la arena, la arcilla y el limo, que era lo que abundaba en el río Nilo. Este sedimento que resultaba ser un gran fertilizante. De allí que los meses de la crecida del río Nilo eran muy importantes, tanto para la agricultura como para también la ganadería. Tenía aproximadamente el río Nilo 6.600 kilómetros. Cuando hablamos de estas medidas, estamos hablando de uno de los ríos más largos del mundo. Por tener un bosquejo, una ilustración, ¿sí? Podemos entender que este río abarcaba o abarca en este momento 11 países: Egipto, Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, la República Democrática del Congo y Eritrea. Esos son los 11 países que atraviesa el río Nilo. Por esas medidas que recién nombramos, podemos entender que es uno de los más largos del mundo. El primero, allí en ese sitial, tendríamos que poner el Amazonas con 7.062 kilómetros. Allí tenemos en el segundo puesto al Nilo con 6.800, Yangtze con 6.300 kilómetros,
el Mississippi con 6.275 kilómetros y Yenisei con 5.539 kilómetros. Así que allí ya se deja ver en estos datos simples lo importante, la importancia y por qué era considerado en el imperio de Egipto, era considerado el río sagrado. Allí queremos solamente por bosquejar, mostrarle en cuanto a esta lista, allí mostramos el Amazonas, pueden ver ustedes la imagen, allí vemos el Nilo, Yangtze, el Mississippi y el Yenisei. Esos son los que conoceríamos en la actualidad los ríos más largos del mundo. ¿Ok? Otra cosa que era importante allí en Egipto era la caza, la pesca, muy importante, por eso que lo consideraban sagrado, y la actividad agropecuaria también era importante. Este sector agropecuario, sector agrícola, cultivo de granos, semillas oleaginosas, cultivo de hortalizas, cultivo de frutales y nueces, cultivo de invernaderos y viveros, y floricultura y cultivos industriales. Miren ustedes cómo era de importante este río Nilo. Y en el sector de la ganadería trabajaba sobre la explotación de los bovinos, de los porcinos, la explotación agrícola, explotación de ovinos y caprinos y explotación de otros animales. Mis queridos jóvenes, cuando entramos en algunas palabras que no conocemos, allí siempre estamos a poder estudiar con un diccionario. Así vamos enriqueciendo nuestro vocabulario. También podemos encontrar que era el imperio egipcio, también tenían sus dioses. Allí, al comienzo del imperio que fue trazando, dice, el tótem que se estableció en los primeros siglos fue objeto considerado sagrado, por lo general tallado en madera o símbolo que sirve como emblema de un grupo de personas, como una familia, clan, linaje o tribu. Así, al comienzo, generalmente en los primeros siglos de la tierra habitada, allí eso lo podemos entender mediante la lectura de Génesis capítulo 10, cómo se fueron formando las familias, clanes, linajes y tribus, y esto no fue ajeno al imperio egipcio, ¿sí? Vamos a continuar. Aquí podemos encontrar en un principio estos grandes clanes, ¿sí? Que eran gobernados por un anciano, elegidos por un anciano que manejaba estos clanes. Luego, con el paso del tiempo, fue la parte religiosa, la instauración de un sacerdote que también tenía una gran importancia. Ese tótem, con los años, fue reemplazado por este sacerdote que empezaba a gravitar y tener más poder en la sociedad y en el imperio egipcio. Allí podemos ver algunos dibujos que nos da a entender la gravitación que tenían los sacerdotes en el imperio egipcio. Y esto allí también tiene que ver, es un puntapié, es un principio de lo que luego los sacerdotes tendrían estos ritos, estas creencias de una vida más allá de la muerte. Hasta el día de hoy podemos encontrar en la edad contemporánea aquellos
trabajos que realizaban de momificación, en el cual los sacerdotes tenían mucho que ver. Una vida después de la muerte, después del más allá. Allí eran enterrados, momificados con una técnica que se ha logrado copiar, pero no exactamente. Y allí eran enterrados con sus pertenencias, generalmente personas pudientes, generalmente personas muy importantes e ilustres, y allí luego también podemos conocer que muchos de los faraones también fueron enterrados con sus posesiones. Un imperio de mucha riqueza, muy vasto en mucho conocimiento, como pudimos ver, y también allí podemos, ¿cómo no decir que allí comenzó la doctrina de la inmortalidad del alma? Esto fue arraigándose luego en imperios posteriores, ¿sí? De lo cual podemos encontrar en la actualidad. Luego, el imperio egipcio tenía divisiones, estaba dividido, no había un líder que manejara todo el imperio vasto, generalmente como recién hemos visto, era manejado por clanes o familias, y estos clanes y familias a su vez manejados por un anciano, pero luego eso fue corriéndose a un lado, fue dándose más poder a los sacerdotes en la parte religiosa, consultores de estas personas que tenían superpoderes, de los cuales fueron reconocidos en los años con el nombre de faraones. Egipto luego, como estaba dividido en varias partes, luego se trató de unir y reducirlo en un Bajo Egipto y en un Alto Egipto. Cuando hablamos de Bajo Egipto, estamos hablando sobre, aquí estamos marcando sobre el dibujo de la izquierda de ustedes, sobre el delta de Egipto, esa parte delta donde desemboca el río Nilo, le decimos el Bajo Egipto. Aquí esta parte que para nosotros sería abajo, es al revés, sería el Alto Egipto. Luego, la diferencia entre el Alto y el Bajo Egipto sería las coronas que poseían los líderes que gobernaban allí. Aquí podemos ver en la parte del delta del Nilo, podemos ver esta corona de color rojo que simbolizaba el gobernar el Bajo Egipto. Podemos ver esta corona aquí de color blanco, ¿sí? Que termina en punta. Y esto sería el gobernar el Alto Egipto. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos la división del delta, que sería el Bajo Egipto. Como yo les dije al comienzo, estaba distribuido en familias, dividido en clanes. Luego esos clanes gobernados por ancianos se les llamaba nomos. Allí en el Bajo Egipto, la divinidad adorada era Set. Allí podemos ver con el dibujo de la cabeza de un perro. Y allí podemos ver en el Alto Egipto los 20 gnomos distribuidos y la divinidad más importante era Horus, que se distingue con la cabeza de halcón. ¿Sí? Allí podemos tener en conjunto los dibujos. Simplemente para tener un bosquejo no es necesario que conozcamos todos los dioses que ellos tenían. Sí es importante saber también los cetros que manejaban.
El cetro Negeg era uno, y el otro que tenía como una curva era el cetro Eka. Esos eran los dos cetros que manejaba el faraón. Y era su investidura con las dos coronas. Allí podemos tener las diferentes formas de cetros que podía tener, de los cuales estos dibujos, estos logos, hoy en día están instaurados en muchas cosas de la sociedad, ¿sí? Allí déjenme un poco también ilustrar para que tengamos un conocimiento un poquito más amplio. El uno, el cetro con loto, a menudo con una flor. A ver, déjenme allí leer. De la portada de las diosas. Dos sería el callado del dios Netí, patrón de los pastores, protector de los animales domesticados. El 3, Cetrohuas, símbolo de la dominación y el poder. Lo llevan comúnmente los dioses de todos los periodos de la iglesia, perdón, de la historia egipcia. El cuarto es la vara del dios creador Ta, formada por 4 pilares de Het para conseguir el mantenimiento de la estabilidad y el orden, posiblemente también una columna vertebral. Y el quinto es el cetro de Osiris, callado y flagelo, más el cetro Was y el signo Akhn, que significa vida. Interesante, si ustedes no conocían estas cosas, es poder ilustrarnos un poquito más en cuanto a este imperio. Y también estas clases servirán para que ustedes el día de mañana puedan impartir, ¿sí? Que nosotros reconocemos que es un punto flojo en nuestros jóvenes y nuestros niños la parte de historia. Aquí podemos encontrar el primer faraón, Narmer, del antiguo Egipto, fundador de la primera dinastía, de las cuales hubo muchas dinastías. Allí por el 3050 antes de Cristo estamos fechando esto. Reinó 62 años, según Julio Africano, o allí esa diferencia de años, si usted toma, por ejemplo, a los historiadores Heródoto y Cincelo. Allí tiene siempre una aproximación. ¿Ok? Allí tenemos sus vestiduras de los militares, cómo se vestían para la batalla, con ese escudo, esa pequeña como lanza que podríamos decir, y allí su espada o arco con flecha. Y también allí ya vemos la investidura de un faraón con sus cetros, y allí vemos la corona roja y la corona blanca. Recordemos, la corona roja, estamos hablando de el Alto Egipto, perdón, del Bajo, y el blanco del Alto Egipto. ¿Cómo se erigió estas mastabas? Allí podemos, este dibujo se refiere a la mastaba en Memphis. Aquí podemos ver este dibujo, de los cuales esta mastaba, aquí dice, fue el primer modelo de construcción funeraria, ¿sí? Luego, con el tiempo, iría cambiando lo que nosotros conocemos como las pirámides. Pero eso tuvieron que ver de acuerdo a las dinastías. Las del comienzo eran mastabas. Este fue el primer modelo de construcción funeraria para faraones y personas importantes en el antiguo Egipto. Era de planta rectangular y tenía una parte subterránea, además de una capilla y una sala con una estatua de el difunto. Allí, gracias a la ilustración, podemos bosquejarnos un poquito de cómo era, ¿sí? Cómo estaba distribuido. Ahí podemos encontrar la estatua de Ka, del difunto, una pequeña capilla para sus ofrendas, la cámara sepulcral con sarcófago allí abajo de nuestro mastaba,
y cómo era el revestimiento que rodeaba. Allí un pequeño orificio en la parte de arriba. Podemos encontrar el acceso al pozo que se rellenaba después de la sepultura. ¿Ok? Allí vemos el pozo vertical que nos llevaría a la cámara donde estaba situado el sarcófago. Imhotep, uno de los faraones importantes que se asocia a estas primeras dinastías, dios de la medicina y la curación. Esta es la gravitación de las cuales le hablé sobre los sacerdotes. Los sacerdotes luego se fueron inmiscuyendo más en la parte religiosa y en la parte de la medicina. Allí es donde principia esto. Allí luego podemos ver que estas mastabas fueron formando, teniendo una transformación hasta luego llegar a la pirámide que encontramos ya eran agregados de más mastabas para terminar en esa forma cónica. Allí tenemos la edad de las pirámides. Aunque nosotros conocemos mediante dibujos, fotografías, solamente estas tres pirámides, déjenme decirle que en Egipto hay muchos más de 3 pirámides, pero generalmente nosotros conocemos esta y ya, pero hay muchas más, sí, por lo menos más de 25 pirámides. Esta es la gran pirámide de Giza, la más conocida, la más emblemática, y es una gran obra de arte en cuanto a cómo fue construido. Imhotep fue un erudito egipcio, polímata, sabio, inventor, médico, esto subrayenlo, matemático, astrónomo, y el primer ingeniero y arquitecto conocido en la historia, sumo sacerdote de la Heliópolis. ¿Ok? Ahora, vean ustedes los conocimientos que tenía este sacerdote, que fue una prolongación del totem y luego fue llamado sumo sacerdote. Todas estas cosas que nosotros a simple vista no parecen importantes, es cómo la religión fue creciendo, sufriendo una transformación a lo que conocemos hoy en día. Alguna religión que tenga el poder de un sumo sacerdote y el poder de sus 2 coronas. Qué interesante. Allí el faraón Soser fue el segundo faraón de ya la tercera dinastía del Imperio Antiguo. Estamos hablando del 2682 al 2663, siempre antes de Cristo. Aquí encontramos en este dibujo la pirámide de Saqqara, otra importante pirámide. Recordamos que hay muchas más de 3 pirámides, son por lo menos más de 25 pirámides allí en Egipto. Mis queridos hermanos, mis jóvenes apreciados, estamos en esta clase de historia con este primer imperio de Egipto, Keops, segundo faraón, pero ahora estamos hablando de la cuarta dinastía, del 2589 al 2566. Hijo y sucesor de Nefru, gobernó a menudo con crueldad un estado estructurado en diferentes nomos y distritos administrativos. Recuerden, nomos eran luego de la familia y los clanes como fueron divididos el imperio egipcio. Luego esos nomos también pasó a la historia porque luego gravitó el poder del faraón al poder gobernar tanto el Alto y el Bajo Egipto y pasar todo por las manos de él y la mano de los sumos
sacerdote. Aunque del lujo envió, amante del lujo, envió una expedición al Sinaí a la búsqueda de turquesa y explotó las canteras de diorita situada el noroeste de Abu Simbel. Keops fue el segundo faraón de la cuarta dinastía, perteneciente al imperio antiguo de Egipto. Reinó desde el año, dijimos, 2584 hasta el 2558, siempre antes de Cristo. Allí, el 21 de julio del año 1798, se presentaría aquí este personaje icónico, ya del cual estamos y deberíamos hablar del Imperio francés. Allí lo vemos en la foto, cuando en ese año, en una campaña en Egipto, llevó muchos historiadores, arqueólogos, para poder estudiar ese imperio que había quedado en el pasado, y de allí él investigó muchas cosas. Estamos hablando aquí de Napoleón Bonaparte. Otros próceres también de gran calibre pudieron también colocar sus pies sobre lo que fue el imperio de Egipto, pero eso es otra historia. Vamos a seguir avanzando. Allí nuevamente tenemos una fotografía. Aquí tenemos un corte transversal de lo que fueron sus pirámides. Imhotep, sacerdote y faraón a la vez. Imhotep, luego de allí saldría lo que sería también otra figura importante, Esculapio, para los romanos. Esto sería ya de otro imperio, fue el dios de la medicina y la curación. Vean ustedes cómo estas cosas luego se van integrando, se van pasando en otros imperios. Por eso es importante saber reconocer entre nosotros la juventud para poder entender cómo luego al final se va desarrollando en el plano, en el terreno de la profecía. ¿Sí? Es importante saber esta base, reconocer los imperios mundiales y situarlos geográficamente. Volvemos a reiterar, estamos en una clase, este dibujo, esta corona, simboliza el Bajo Egipto. Era de color rojo la corona, y el color blanco, con esta terminación en punta, simbolizaría al Alto Egipto. ¿Ok? El Bajo y el Alto. Sería bueno puedan dibujar ustedes estas cosas para no olvidarse. Y luego del paso de los años, las dinastías, luego Egipto se unía en un solo faraón. En su coronación, en su investidura, llevaría la doble corona. Ahora ustedes vean cómo estas cosas fue pasando de imperio a imperio, de años en años. Allí podemos ver nuevamente otro dibujo para hacernos más sencillo la explicación. Siempre que estudiamos estas cosas, queremos con nuestros jóvenes mostrar ilustraciones para abrir un poco más la mente. Hay quienes posiblemente cuando están viendo estas clases poder dibujar, hacer su bosquejo, es importante. Ahí no están desperdiciando, sino que están ganando tiempo en hacer esto. ¿Ok? Ahí vemos entonces el imperio egipcio. Al transcurrir de las dinastías, vemos también estaba dividido no solo en las primeras dinastías por nomos, sino también por sus cataratas. La catarata 1, la 2, la que pasaba por Nubia, la tercera, la quinta, que se confluencia del Nilo y el río Atbara, y la sexta catarata donde el Nilo atraviesa el Plutón. Bueno, todo esto es simplemente para enriquecimiento de cada uno de ustedes. Allí podemos ver
los jeroglíficos que luego se encontraban en las excavaciones arqueológicas y que tenemos en la época contemporánea. Allí podemos encontrar las dinastías, por si alguno quisiera saber cuánto tiempo abarcaba cada dinastía, podemos llegar a saber por algunos historiadores, como por ejemplo allí nombramos uno africano, era uno de sus historiadores, podemos entender los segmentos de tiempo y quién eran los faraones que manejaban en diferentes dinastías. Allí podemos encontrar la dinastía 10, 15, muy interesante. Entonces es importante cómo es importante, mis queridos hermanos, esto para algunos en cuanto a saber las dinastías. ¿Ok? Vamos aquí, ahí está, ahí está. Aquí tenemos este gráfico cronológico sobre todas las dinastías y los faraones que gobernaron en esas dinastías. ¿Sí? Todo esto siempre para ilustrar, y si quieren ahondar en estas cosas, también seguimos enriqueciendo de nuestro vocabulario, seguimos enriqueciéndonos en cuanto al conocimiento de los imperios. Aquí podemos hacer estos dibujos simples para que ustedes también lo puedan realizar. ¿Ok? Allí tenemos aquí la fotografía auténtica de una momia, de las cuales se han examinado muchas de ellas, y ha llamado la atención a los arqueólogos, a los que estudian esto, la conservación de muchas de sus momificaciones. Allí pueden ver ustedes en una figura como una radiografía cómo estaba situado el cuerpo humano, específicamente la cabeza, el esqueleto del cerebro, cómo se situaba en el sarcófago. Mucho de cómo empleaban la momificación, los elementos, muchas de las cosas se desconocen. Se ha podido acercar lo más posible, pero no lograr específicamente esa momificación que duraba muchos años, mis queridos hermanos. Bueno, tal vez para alguien que quisiera ampliar o tener un conocimiento un poquito más sobre cómo se desarrollaba la momificación, es interesante cómo iban vaciando sus órganos y cómo iban rellenándolos. Muy importante, pero eso no queremos explicarlo, simplemente posiblemente ustedes quieran ahondar, pero se sacaban los órganos, ¿sí? Para poder momificarlo. Allí estamos viendo algunos dibujos. Aquí vemos el trabajo del sacerdote, ¿se acuerdan que yo les dije? Y los diferentes vendajes, cómo se realizaban. ¿Ok? Todo esto es la preparación del cuerpo, porque ellos creían en una vida después de la muerte, de los cuales también en nuestra época contemporánea hay muchos posiblemente cristianos que crean que hay una vida después de la muerte. Claro, allí estamos hablando, entrando en el terreno del politeísmo. El imperio egipcio era politeísta. ¿Qué significa? Que adoraban muchos dioses, ¿sí? De los cuales tenían sus cultos y sus templos. Aquí podemos ver algunos de los tantos dioses que ellos tenían: Ra, Anubis, Horus, Bastet, Tot, Ator. Allí podemos ver muchos más. Por eso que decimos que el imperio egipcio era un imperio
de adoración politeísta. Podemos encontrar, por ejemplo, solamente por nombrar dos, a Ra, cabeza de halcón, disco solar, dios del sol y de la vida. Fue el más importante en el imperio antiguo. Esto nos dice mucho para un buen entendedor y estudiante de la Biblia. Y podemos encontrar a nuestra derecha el último, Set, dios del mal, de la violencia, la sequía. Mató a su hermano Siri por envidia, fue desterrado al desierto. Claramente estas son historias de sus dioses, puesto que eran politeístas. Esto también fue buscando y fue transformándose en otros imperios que iban a continuar, pero eso ya es otra historia. ¿Qué es politeísmo? Es la creencia de que hay muchos dioses. Este nombre proviene de las palabras griegas poli, que significa mucho, y teísmo, que viene de la palabra usada para Dios. El ejemplo más comúnmente conocido como politeísmo en tiempos antiguos es Grecia, mitología romana, Zeus, Apolo, Afrodita, Poseidón, etc. El ejemplo moderno más claro del politeísmo es también el hinduismo, el cual tiene más de 300 millones de dioses. ¿Ok? Por eso que es importante saber, ¿no? Cómo estudiar la etimología, el origen de las palabras. Del latín etimología, que a su vez viene de origen en un vocablo griego. La etimología es una especialidad lingüística que estudia el origen de las palabras al considerar su existencia, significación y forma. Analiza cómo una palabra se incorpora a un idioma, cuál es su fuente y cómo varían su forma y su significado con el tiempo. Mis queridos hermanos, hasta aquí llegamos en esta primer clase, de los cuales vamos a estar continuando en la próxima clase sobre historia. En este caso vamos a terminar sobre el imperio egipcio. Espero que haya sido de su agrado este estudio. Allí hay muchas aristas donde usted puede continuar su estudio. Siempre esto servirá de base para que luego ustedes jóvenes, niños, puedan tener una base de las cuales hoy en día lamentablemente estamos viendo muchos errores en las generaciones actuales que desconocen tanto la historia y como de allí parte un entendimiento para las potencias que la profecía señalaba en las Sagradas Escrituras. Vamos a terminar con una oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor por la guía de tu Santo Eterno Espíritu Santo, el cual puede impregnar, sellar, grabar en nuestros corazones y despertar el poder seguir ahondando en este estudio, en estas clases de la historia de los imperios que gobernaron en la humanidad, para luego situarlos en la profecía bíblica. Gracias, Señor, que tu Santo Espíritu pueda seguir trabajando sobre estos niños, estos adolescentes, para que luego ellos puedan ser luz, la antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Santo y bendito Dios, que tu gracia y tu misericordia sea para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos el que nos hayan acompañado en esta clase. Gracias por su tiempo y desde ya invitamos a cada uno de ustedes a poder compartir estas clases. Siéntase libre de poder estudiarlo junto a sus niños, a sus jóvenes, adolescentes. Podemos también instar a tener su Biblia, si es que aún sus jóvenes, niños, hijos
no tienen una Biblia propia, poderle comprar una Biblia, cómprele una Biblia, ¿sí? Tenga allí donde él pueda marcar su Biblia, allí posiblemente hacer las anotaciones en su primera hoja, en la Santa Escritura, y él ya empiece a tener un hábito con su escritura, que manejemos en el transcurso del día nuestra Sagrada Escritura para que luego ellos puedan saber este, dónde está situado los imperios y qué tiene que ver con la profecía bíblica. También estamos a poder comprar una hoja A4 o A5 gráficos sobre tanto Europa, África, para que luego sus hijos puedan marcar allí los imperios y la parte geográfica que abarcamos. Y si no está de más, mis queridos hermanos, puedan también comprar. Hoy en día casi no se usa y necesitamos que puedan volver a comprar un mapamundi, ¿sí? Que es redondo, como una pelota, como un globo, donde está situado allí gráficamente todos los países y todos los continentes. Entonces, que él se vaya habituando a saber determinar dónde están situados los imperios que estamos estudiando con ustedes, compartiendo aquí con cada uno de ustedes. Siéntose libre de podernos dar like y poder compartir esta clase. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima clase sobre historia de los imperios que gobernaron sobre la tierra para luego poder estudiarlos en la historia profética. Bendiciones. Hasta la próxima.